Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia, a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. Hace poco se volvió viral en Instagram una publicación que dice: el sistema nervioso de las mujeres se cura en compañía de otras mujeres. Suena como una idea bonita, pero es una realidad biológica. Y pasan a explicar esto de la realidad biológica. Pero de eso va la historia de hoy. Le agradezco mucho a Daniela de FX por venir a contarme su historia y espero que, al igual que yo, ustedes también disfruten mucho de estos encuentros entre mujeres tristes. Hola Dani. Hola Nati, finalmente. Dani, ¿cómo has estado? Todo bien, aquí en nuestra ciudad que es siempre muy agradable de Ay, qué venir. rico. Todo como bien, todo va marchando bien. ¿Y tú cómo Qué vas? bueno. Bien, también, ya está empezando un poquito a llegar como el calorcito del verano. Tú tienes una historia muy interesante para contarme. Ajá. Yo espero, no sé. Bueno, todas las que han pasado hasta ahora han sido súper bonitas y súper... Todas han sido muy interesantes y en realidad cuando me mandaste la nota de voz y me contaste por encima, me pareció como muy conmovedora sobre todo. Ah, bueno. Entonces, empecemos. Empecemos. Si quieres podemos empezar un poco como por el contexto. ¿Dónde estabas? ¿Hace cuánto fue? Y bueno, ya llegaremos al libro que estabas leyendo, que es un poco de lo que vamos a hablar, ¿cierto? Me parece súper bueno. Entonces, mira, eso ocurrió en 2019. Eso Ujú. fue como, a ver, ¿eso fue qué mes? Por ahí septiembre de 2019. Ok. Entonces resulta que yo estaba haciendo, o sea, yo estaba haciendo el doctorado, ¿cierto? ¿Y dónde estabas haciendo el doctor? Ah, ¿Dónde estabas bueno, viviendo? yo estaba viviendo en Reino Unido, en Cardiff, en Ok. Gales. Ahí era, esa es como mi universidad allá. Y entonces, listo, empecé a hacer el doctorado. Mi doctorado fue sobre la crisis humanitaria en La Guajira y pues como la comida y todas estas cosas. Ese era como el centro Ok. de la investigación. Entonces, cuando llegó la hora en la que yo podía elegir hacer una estancia doctoral, que es como pasar un tiempo en alguna universidad o con algún centro de investigación, todo, y que tú desarrolles ahí parte de tu investigación o tomes clases o lo que sea, entonces yo elegí volver a Colombia, ¿cierto? Porque yo Ok. estaba haciendo el campo acá, pero quería como, porque mi idea era volver eventualmente al país, entonces le pedía esa ventana como muy útil como para después volver a entrar. Entonces llegué a la nacional, llegué a Bogotá y llegué a trabajar, pues llegué, dos profes me recibieron, dos profes me dijeron como Ujú. listo, te recibimos. Una estaba en la Universidad Nacional, otra estaba en la Javeriana y saliendo hacia Los Andes. Entonces también era muy interesante porque era ver, pues en Colombia y como ocurre en otras partes, como que las universidades públicas tienen una personalidad muy Claro. definida y las privadas también. Y yo nunca había estudiado en una universidad privada, entonces era como que, ay, ¿cómo será este mundo? Ujú. Entonces elegí, entonces listo, regresé, decidí hacer la estancia acá en Colombia y decidí hacerla en Bogotá, ¿cierto? Porque Bogotá pues se presta para ciertas cosas, ciertas discusiones y tal. Y las dos profes como que me recibieron son muy buenas pues como en las cosas que ellas hacen y tal. Entonces la veía pues como súper bien. Entonces, listo, yo llegué a Bogotá. Yo nunca había vivido en Bogotá, pero siempre había tenido muchas ganas de vivir en esa ciudad. ¿En serio? Sí, Pues yo viví un tiempo en Bogotá y y no te no gustó me gustó. casi. No. Sí, no, yo sé que es una ciudad de amores o odios y Sí, uno pero no tiene. tampoco la odio, solo creo que no fue el momento, pues no fue el momento, pues, pero Ajá, sí, no fue la experiencia más maravillosa. ya. Pero me imagino que es una ciudad igual muy interesante precisamente para esto que tú estabas buscando, ¿no? Como que hay un Sí, encuentro de muchas disciplinas ahí y de mucha gente que viene de otras partes del país. exacto, sí. Yo siento Ujú, que, pues sí, es como una cosa que yo le agradezco mucho a Bogotá, que es ahora mi casa, pues es ahí donde estoy ujú. ahora desde hace casi 2 años. Y siento que a diferencia de lo que ocurre en ciudades como Medellín u otras ciudades, voy a hablar de Medellín pues porque es la que conozco, pero a diferencia de lo que ocurre en Medellín, Bogotá es una ciudad en la que no te preguntan por qué estás ahí, ¿cierto? Es como que es Sí. una ciudad que como que Ujú. tú llegas y listo y ya, como que listo, sí, dale, adelante, pues entra y haz tus cosas y tal. En cambio siento que en Medellín uno necesita preparar mucho el Explicar. terreno y explicar y entonces yo estoy aquí y entonces y el contacto y no sé qué. En cambio Bogotá es como que está más acostumbrada a eso.
a que llegue De acuerdo. gente, a que, no sé, sí, a que se mueva, a que vengan personas de otras partes, de otros países, a que la gente venga un rato, se vuelva a ir, así como que está más acostumbrada a ese movimiento. Y bueno, listo, entonces yo llegué a Bogotá y fue muy curioso porque yo llegué a vivir con una que es ahora una de mis mejores amigas en Bogotá, pues sí, una de mis mejores amigas en general, que se llama Juanita. Y ¿Pero la conociste ahí no, por primera resulta que vez o ya la Juanita conocías? es hermana de un amigo, como de esos amigos como de la adolescencia, que son unos amigos que están en un lugar de Ok. corazón muy especial porque uno vive muchas cosas juntos. Ajá. Y entonces ella es la hermana de Miguel, que es mi amigo. Y cuando yo llegué, estaba buscando dónde quedarme en Bogotá, yo vi en Instagram o alguna red social ahí que ella ponía como busco, o sea, tengo un cuarto disponible, no sé qué. Entonces yo le escribí como, Ok. hola, mira, yo soy Daniela, la amiga de Miguel, no sé qué, no sé qué. Entonces ella me dijo, ella dijo, listo, déjame, yo lo pienso un poquito y ya te digo. Y como a las semanas o los días me dijo, sí, dale, te recibo. Entonces yo Perfecto. a Juanita antes la había visto, no sé, un día en la vida. O Ok. sea, como que yo había ido a la casa de Miguel y ella estaba saliendo y como hola, hola y chao. Y ya. Y Ok. llegué a vivir con ella. Eso es muy raro también. Pues como, pues porque o completa desconocida o alguien que tú Sí, conoces, justo, pero estaba ahí en un intermedio todo raro, como que no era una exacto. desconocida absoluta, pero tampoco no sabías nada de ella. Exacto, no sabía nada de ella. Entonces, listo, llegué a vivir con ella. Resulta que Juani estaba saliendo de ella acababa de separarse de una relación que había sido como muy importante para ella y Ajá. había durado mucho tiempo. Y ese apartamento al que yo llegué, que lo tenemos las dos muy guardado en el corazón porque ahí pasaron cosas muy Ujú. divertidas y muy buenas y muy duras, pues hubo muchas cosas muy interesantes ahí, era en el que ella vivía con quien era su pareja en ese entonces. Ok. Entonces, listo, entonces yo llegué a vivir ahí, era un apartamento de 2 cuartos, era pues perfecto para nosotras dos, no sé qué. Y listo, digamos, eso era el contexto en Bogotá. Ok. Ahora, el contexto de mi vida En tu vida, sí. era que yo estaba volviendo al país después de mucho, o sea, yo, claro, iba y venía pues iba y venía y pasaba unas temporaditas y me volvía a ir, iba y venía, ta, ta, ta. Pero esa vez era una vez en la que yo me había venido como desde julio de ese año, o un poco antes tal vez, como desde junio, y me Ujú. había quedado pues como 6 meses, o sea, era la primera vez en los últimos, no sé, 9 años en los que yo había pasado más de 3 meses en Colombia de nuevo, y había ido con la Y además intención también como más de 3 meses, bueno, o me corriges, pero en un mismo, no en sé si un más de tres mismo meses, pero tanto lugar. tiempo en un mismo lugar, ¿no? Porque tú Eso, te has movido mucho. exacto, entonces eso también Ajá. hacía mucho no me pasaba. Y también yo estaba regresando o sea, o la idea también detrás de regresar y de regresar a Bogotá era ir abriendo puertas o ir viendo cómo podía volver del todo, ¿cierto? Porque Ok. Ok. yo soy del tipo de migrante que pues en algún momento yo me di cuenta que yo quería volver. Sí. Y por más que estaba afuera y seguía, o sea, yo estuve afuera 12 años, por más que estuve afuera Mm. mucho tiempo, y disfruté la vida en otras partes y tal, en algún momento, pues yo siempre sabía, yo quiero volver, ¿cierto? Yo voy a volver y yo voy a volver y tal, listo, y eso terminó felizmente ¿Y te ocurriendo. pasaba, me da curiosidad Sí, esto por mi condición de migrante también. también, te pasaba un poco como con afán o diciendo yo quiero volver y en algún punto va a pasar sin afán? Y, creo que digamos, hasta el 2022 fue va a pasar y estoy tranquila con lo que está pasando mientras tanto. Ok. Estoy tranquila con estas migraciones que están ocurriendo en el medio, tal. Pero en 2022 fue un año en el que yo dije, ya, No volvamos, más. volvamos lo Ok. más rápido posible. Y al año siguiente ocurrió una oportunidad para regresar y aquí estamos, pues. Laboral, pues. Sí, laboral, Ok. Ok. sí, porque es que es muy teso, porque llega, o sea, no, yo creo que está bien volver si uno no tiene nada tampoco, pues, uno no tiene que tener pues como toda la Claro. vida como lista y todos los terrenos listos para recibirlos. Pero para mí sí era importante tener algo que nos esperara acá, y hablo en plural porque yo estaba pues estoy con mi esposo y mi esposo es de otro país, Ujú. y era la primera vez que él vivía en Colombia, entonces para mí era muy importante que él se sintiera útil en este país, o sea, que él se Claro. sintiera Que no llegara motivado. aquí a buscar Exacto, qué.
porque sí es como, así me parece muy difícil, pues como, sí, como desde muy desde ceros, pues como no. Entonces era muy importante para mí como eso, que como que yo entendía como que listo, yo voy a encontrar mi lugar, porque yo entiendo cómo funciona esto, conozco personas, tal, listo, más o menos tengo Pero un mapeado. poco ayudarle a él también a que Exacto. encontrara el suyo. Pero era muy importante para mí que él tuviera algo, porque Claro. sabía que eso iba a ser mucho más fácil el movimiento. Entonces, bueno, eso fue pues así fue como terminamos volviendo a Latinoamérica, que era Ok. nuestro Volvamos al deseo. 2019. Volvamos al 2019. Entonces, ¿qué estaba pasando? Yo estaba regresando con la idea, o sea, estaba viviendo esa experiencia de la estancia doctoral con la idea de volver, ¿cierto? Como Sí. quiero volver, quiero que estas personas que estoy conociendo acá me muestren caminos para volver, quiero que ocurran proyectos para que pueda volver, quiero entender cómo están ocurriendo los proyectos como de investigación y tal, y como cuáles son las fuentes de investigación posible, y pues fuentes que financian la investigación posibles, como para ya empezar a pensar qué podía hacer y tal. O pensar en otras formas de trabajo también, ¿cierto? Trabajo con instituciones o Ok. trabajo con no sé qué, pero quería como entender qué estaba pasando. Eso, digamos, en términos como prácticos. En Sí. términos del corazón, estaba siendo un momento como muy complejo porque con todas, o sea, porque la academia tristemente implica, bueno, dependiendo de cómo uno la quiera llevar, ¿cierto? Obviamente, pero implica como dejar atrás a muchas personas que uno quiere, porque Claro. a veces la investigación tú necesitas como unos laboratorios muy elaborados, entonces solamente te los ofrece el norte global, o a veces tú necesitas hacer unas investigaciones que solo te las financian en ciertas partes, o con becas que solo vienen de tantas partes, entonces es muy difícil como uno trastearse con toda la familia y todos los amigos y todo el mundo, a toda otra parte del mundo. Entonces implica desapegarse de las personas, ¿cierto? Implica la conciencia de que vas a pasar tiempo sin ver a la gente que tú quieres. Pues o Y gente. también tiene yo no estoy para nada en el mundo de la academia, Ajá. pero me da la sensación, viéndolo desde afuera, que también es como una opción de vida que igual requiere de mucha soledad, ¿no? Como Sí, de pasar mucho tiempo en X o Y lugar y estar moviéndose por X o Y lugar y eso implica que, como tú dices, la gente que a uno lo rodea no se pueda mover con uno, pero además como que hay mucho tiempo que pasas solo porque estás como dedicándote a esa investigación solamente y no exacto. hay un trabajo tan conjunto. Exacto. Y mientras tú, y dependiendo de qué etapa de la academia tú estés, por ejemplo, el doctorado es un proceso sumamente solitario, pues Me porque es imagino. como tu proyecto que tú estás desarrollando desde ceros, eh, estás en un limbo ahí muy raro porque entonces uno ya es un profesional, probablemente ya tiene algún posgrado encima, pero al mismo tiempo está muy inseguro, es como que auxilio, alguien dígame qué tengo que hacer, Claro. pero nadie te va a decir qué tienes que hacer porque tú ya eres grande, ¿cierto? Entonces es como dale, adelante, y uno es como no, pero pues alguien por favor, no, eso no Sí, sí. existe. Entonces es muy solitario, es un proceso muy, o sea, es un momento de mucha inseguridad. Y no es de extrañar que sea el momento en el que todas las personas que hacen doctorado, todas las personas que están haciendo doctorado en algún momento entran a hacer terapia, porque es como que Claro. auxilio. Es un momento de Es crisis, como, ¿qué es absolutamente. esto? Guacalas, bueno, sí. Y uno está renunciando todo el tiempo. O sea, yo me acuerdo muchas veces de entrar como ventana incógnita, tan, ¿cuánto cuesta una tesis de doctorado? Porque yo estaba así como, no, ya, o sea, no puedo. Ya pago por esto. Pago por esto. Como no, estaba medias desesperadas, en momentos desesperados. Sí. Pero no lo hice, o sea, quiero decir que todas las palabras que están ahí yo las hice, que no existe inteligencia artificial en ese momento, que todo sale de mi cerebro. Pero sí hay momentos de mucha, fue pucha, qué desespero, qué está pasando, en qué me Me metí, imagino. qué vaca loca es esta. Bueno, pero entonces implicaba mucho desapego de salir, de dejar a los amigos, de dejar a los amores, de dejar a todo el mundo. Y era como temporadas en las que yo pasaba como 6 meses sin ver a mi esposo. Ya Ay, Dios estábamos mío. casados además y pasaban muchas cosas en mi vida y eran momentos como muy tristes y a veces mucha alegría, pero entonces pasábamos mucho tiempo sin vernos, cada uno en lo que estaba haciendo, cada uno con ¿Y él muchas dónde ganas de estar estaba? juntos. Dime. ¿Él dónde estaba en ese Él momento? estaba en California, entonces como que yo decía, ay no, tan difícil esto, entonces es como, o sea, cómo construimos el amor así, sobre todo cuando
yo al menos necesitaba mucha presencialidad, ¿cierto? Necesitaba alguien muy ahí, muy cerquita. Entonces me cuestionaba si era así, si el amor sí iba a ser así, si esa es la decisión que hemos tomado, o sea, esto va a ser así toda la vida, o esto cuando tiene fecha de vencimiento, o cuál va a ser nuestro límite. Eh, y también como, bueno, y al mismo tiempo yo estaba llegando a una ciudad nueva teniendo, no, pues naturalmente haciendo muchos vínculos, ¿no? Porque pues uno estaba como, listo, conociendo a Juanita, con quien estaba viviendo, entré en la universidad con las profes con las que estaba, con sus respectivos grupos de investigación, con sus respectivas dinámicas sociales. Bogotá es una ciudad muy social, muy movida, Conociendo un montón de gente. conociendo gente todos los días. O sea, yo creo que hubo un momento en Total. el que yo como que empecé un mini diario y me acuerdo que lo que escribía de las primeras es como, hoy conocí a tal persona. Y así como Wow. muchos días, pues como mucha gente. Eh, entonces era como difícil, era como un momento como, estoy donde quiero estar, pero falta alguien muy importante. Pero al mismo tiempo, qué bueno estar sola para poder hacer todos estos vínculos sin tener, o sea, sin siempre volver a una misma parte, o una misma persona, sino tener un poco más de libertad en eso, en los vínculos. Claro, claro. Y en medio de eso, Juanita tenía una gran biblioteca. Sí, Y un qué día, bueno llegar a una casa con una gran sí, biblioteca. era súper bajana, y es súper bonita, es llena de cositas y no sé qué, es llena de pendejaditas de varias Ajá. partes y tal. Y entonces yo le dije como, Juani, recomiéndame un libro, y ella sacó este libro, que es el que ¿Qué vamos se a llama? hablar, que se llama El albergue de las mujeres tristes, de Marcela Serrano. Sí. Que fue un libro que me atrapó muy rápido. Y hubo como esa atrapada te pasó desde el título, porque cuando tú me estabas contando por encima esta historia y luego me nombraste el título del libro, Ajá. yo dije como, claro, seguramente desde el título había una identificación, porque en el relato, aunque hay mucha emoción como por lo nuevo que está pasando y como mucho, sí, mucho movimiento, igual también hay un poco de tristeza, ¿no? En lo que estás contando, porque Claro. estabas lejos de tu esposo y estabas así pensando como, bueno, ¿esto para dónde va? Y justo tener en las manos ese libro que hablaba de mujeres tristes y de mujeres específicamente, como que sientes que hubo una conexión Sí. desde el título o tuviste que abrirlo para que eso empezara como a entrar. No, desde el título. O sea, desde el título fue como que, wow, o sea, este libro me escogió. Me Ok, escogió qué lindo. y yo siento que estoy entrando en un albergue, o sea, que esta casa que estamos creando en la Macarena es un mini albergue de mujeres tristes, porque cada una Claro, además estaba. Juanita se había acabado de separar. Exactamente, entonces las Wow. dos estábamos viviendo unas fases del amor, pues porque el amor tiene 100.000 Total. caras y cada una está viviendo una. De la que además era una cara muy común porque era como de las dos querer el amor, ¿cierto? Presente, pero una le había dicho adiós a ese tipo, pues, o a esa persona, y con lo que eso significaba. Y yo también quería el amor presente y me estaba cuestionando cómo continuarlo, ¿cierto? Las dos estábamos sintiendo ausencia de eso, ¿no? De eso, ajá. ¿Y ella lo había leído recientemente o hace mucho? Hacía rato lo había leído, ella ya lo tenía Ok. ahí y tal, y me dijo, como no, este libro, no sé qué, y yo lo empecé a leer, y fue como súper curioso porque al mismo tiempo que yo lo iba leyendo, yo me iba dando cuenta que yo estaba construyendo como o reconectándome con mis amigas, y hablo en femenino. Ok. Y yo decía, uy, qué lindo, porque además es que la cosa como con el libro que a mí me pareció muy atractiva es que o no me había dado cuenta de eso antes, y con este libro sí es evidente, es que es un libro que habla sobre la amistad femenina. Ajá. Y como que yo había leído como muchos libros en los que se hablaba de las mujeres y como era como relación hija-madre o hermanas o primas o el amor obvio, ¿cierto? Pues amor Pero no de entre, amistad. pero no de amistad. Y este era un libro que era muy alrededor de la amistad y cómo se iba construyendo la amistad y con qué maleta llegaba cada una de estas personas. Y Entonces era además muy estabas un bonito. poco también en eso, ¿no? Como que luego, no sé, me hace pensar que tal vez era un momento de esos que uno está como muy pendiente, pensando mucho en lo que quisiera que fuera y no tan concentrado en lo que está haciendo y como que tal vez tu esposo no estaba ahí y eso era lo que tú hubieras querido
pero estaban pasando un montón de cosas respecto a las amistades con mujeres, pues como que había Exacto. mucho movimiento Que ahí. era muy bonito también, era como Ujú, digamos, ese vacío que estaba ahí, estaba siendo llenado por un amor muy, muy bonito, muy distinto, muy bonito. ujú. Bueno, no muy distinto, muy, muy necesario en ese momento y digamos que un tipo de amor que yo sentía que había descuidado mucho tiempo. Ok, ok. Porque si bien como que yo quiero mucho a mis amigas y como que estoy pendiente de ellas y nos escribimos con frecuencia y nos hablamos con frecuencia, no me había dado cuenta de lo importantes que ellas eran, ¿cierto? Y como Ujú. de toda la contención que yo había recibido de ellas y entonces era como que ahí se me hizo súper evidente. Eh, Y en ese momento hubo como un momento de reconexión también con tus amigas de acá de Colombia, o estás hablando de esta gente que empezaste a conocer. No, ambas, o sea, como Ok, que ok, tanto como estos nuevos vínculos que estaba creando en Bogotá, como con mis amigas en Medellín, que traté de estar más presente, claro. trataba de viajar más a Medellín y siempre trataba de verlas. Entendí una cosa que puede parecer, no quiero sonar egocéntrica ni nada de eso, pero cuando yo me fui, que justo ayer estaba hablando de eso con mis amigas, que ayer las vi, cuando yo me fui y volvía, Sí. en mi cabeza el mundo se había paralizado acá y todo el mundo estaba sentado esperándome. Entonces yo llegaba y era como, ay, hagamos esto, ¿por qué no vamos a tal lugar? Y el mundo había seguido para ellas. Y yo era como, pero ¿cómo así? Ustedes no están esperándome todo el tiempo. Me pasa exactamente lo mismo cada que voy. Y es como, no. Y es como que yo sé que eso es una ilusión, pero igual eso está ahí. Y digo, como, pero la gente porque no tiene la agenda abierta para mí, si yo vine y Exactamente. yo no vivo aquí. Exactamente, porque no está todo el mundo en el aeropuerto recibiéndome, porque no me están Total. llamando, pues porque yo tengo que hacer los planes, y es como a dónde vamos, y es como no, pues elige, y yo como pues yo no vivo acá, elijan ustedes. Bueno, y yo decía como así. Entonces, Como así el mundo no gira alrededor mío. ¿cómo así? Yo no soy un sol. Entonces bueno, yo ya sabía eso, porque ya había Sí. llevado mucho tiempo, pero entonces como que en esa vez yo dije, no, yo tengo que recuperar esta relación, tengo que meterle la ficha a esto, tengo que recuperar a mis amigas, tengo que volver a estar en sus radares, o sea, quiero que sepan que estoy aquí y que voy a estar y que si necesitan algo estoy acá. Entonces como que me preocupé mucho por recuperarlas también. Y eso se dio como porque empezaste a tener más contacto con ellas, o hubo también algo en el libro que te invitó como a recuperar y a prestarle más atención como a tus amistades femeninas. Yo creo que fueron las dos cosas. Ok. El libro me fue mostrando como el poder de esas amistades, de las amigas, y dentro de mí ya estaba esa idea Ujú, sí, siento mucha gratitud por ellas, pues como que ujú, quiero que sepan que las quiero que sepan que las valoro, que las respeto, que me importan, ¿cierto? Entonces creo que eran ujú. las dos, como que el libro me estaba diciendo lo que yo ya sabía, ¿cierto? Como que solo me reafirmaba Que es, una decisión. que chimba, porque es justo eso un poco de lo que va el podcast, como que momentos en los que viene un libro y te da como el check de eso que tenés Esa, por allá guardado en la cabeza y te dice, sí, 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 eso es lo que tenés que hacer, eso es es lo que eso. tienes que hacer, es ahí, exacto, es como Ajá. la lucecita, como sí, es aquí, dale, sí. Sí, 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 Entonces sí. eso fue como una cosa muy linda que el libro me mostró. Y otra cosa que me fue mostrando, que para mí fue muy, muy bonita, es que, pues era bonita, pero al mismo tiempo era como triste, y es que yo estaba rodeada de mujeres tristes, ¿cierto? O que Ok. alrededor de mí había mujeres tristes. Había Ujú, mujeres con el corazón roto, había mujeres frustradas, había mujeres que habían pasado por cosas muy difíciles en su vida y se estaban recuperando, había mujeres muy solas, había ujú. mujeres que no habían dicho todo lo que querían decir. Eh, Como, sí, eso, me fui dando cuenta de eso, me fui dando cuenta Ok. que ese es un hilo que por lo menos en ese momento me unía con muchas. Ujú. Incluso las mismas personas que me estaban recibiendo, una de las profes que me estaba recibiendo estaba pasando por la separación y Wow, entonces ella ok. estaba triste también. Estaban pasando cosas tristes también en el país como en general, pues Ujú. como entonces había como no sé, una Tristeza. tristeza por ahí y cada una la estaba viviendo de formas distintas. Había unas tristezas como muy recientes, unas mucho más acumuladas y tal.
Y una cosa que pasó Y que, se estaban acompañando y nos también un estábamos poco, como que cada una en su acompañando. tristeza, igual haciéndose compañía. Sí, y sin decirlo, que era todo, que era Ujú, como una cosa también muy bonita, que también ocurre en el libro, ok. como que todas son conscientes que las que están a su lado están tristes. Porque aquí un pequeño marco del libro, por si alguien está Eso, interesado. contemos un poquito de qué va el libro. El libro comienza, o sea, el libro ocurre en el sur de Chile, en Chiloé, Ujú, y es un albergue que monta una señora que se llama Elena y es para mujeres tristes. Es un albergue que recibe mujeres tristes, las recibe durante 3 meses y ella es como una psiquiatra y no sé qué, entonces ella recibe un grupo de 20 mujeres y entre ellas hay procesos terapéuticos y esta mujer hace terapia y cada una va como contando qué la trajo hasta ahí y se van curando entre ok. ellas y no sé qué. Entonces eso es como el marco del libro. Bueno, y después la protagonista se llama Floreana. El libro está como dividido en 3 partes, entonces ella primero cuenta cómo es esa llegada al Ujú, albergue, luego alguien cuenta la historia de ella porque ella nunca lo cuenta, ella no cuenta porque ella está en el albergue, que fue cuál es la ok. tristeza, o sea, ella medio la insinúa pero no la relata bien. Y luego el libro termina con otra vez Floreana hablando pues como en primera persona y relatando lo que está pasando y bueno, como contando cómo termina las Ujú. historias para todas. Yo le di una mirada muy breve al inicio del libro y me pareció muy divertido el hecho de que ella se sorprende cuando llega porque hay varias mujeres como famosas, Ujú. reconocidas, como una actriz creo y otra Sí, no una recuerdo a qué periodista o algo pertenece, así, sí, ajá, creo. una periodista o algo así. Y entonces también había como una sorpresa, o eso sentí yo, una sorpresa por parte de ella de decir, estas mujeres que se supone que tienen como, wow, la vida también están tristes, todo el mundo está triste. Exactamente, era eso es, hay una partecita ahí en el libro como que una le pregunta a la otra como bueno, ¿y tú qué eres cuando no estás triste? Ay, qué Y como tú lindo. qué haces, o tú porque es cierto, como que es lo otro que te trae acá. Entonces, bueno, ese era como el marco de ese libro, ese es como el microcontexto. Pero entonces resulta que en el libro, ese libro yo lo estaba leyendo y yo me fui a hacer tenía que transcribir unas entrevistas. Entonces, como era un proceso como que yo no necesitaba estar en Bogotá, yo me fui para Santa Marta, donde estaba una tía que ella estaba viviendo allá. Una tía muy Sí. especial para mí, la tía Estela. Ujú. Entonces la tía Estela estaba allá y entonces ya me dijo como no, pues vente para acá, no sé qué. Yo, bueno, listo. Entonces yo me fui una semana para allá y cuando llegué allá, adivina qué, otro albergue de mujeres tristes. Ay, no. Entonces La tía éramos, Estela estaba triste. la tía Estela estaba triste, estaba con una amiga que también estaba triste, o sea, la tía Estela tenía como un romance y Ujú, esa persona como que sí, como que había cortado con ella, solo que ok, ella ya era una persona de 70 y tantos años, o sea, el amor en esa edad debe ser muy distinto al amor ahora, claro. ¿no? Entonces ella estaba triste, pero al mismo tiempo estaba como, pues como, sí, él está ahí, o sea, él está como en el edificio al lado, pero pues como que no se veían y ella como que vamos por otra playa para no vernos, ¿sabes? Con él, Ok. no sé qué, entonces yo también tenía como las mismas maromas que uno hace, pero Qué curioso, ¿no? Como que justo eso que dices, que debe ser un amor muy distinto, e igual hay ciertas prácticas que permanecen, ¿no? Como no me lo exacto, quiero no me lo encontrar, no quiero importa si tengo encontrar. 60 o 30. Exactamente, y no quiero, y es como que voy a ir a la portería a ver si está bien, pero entonces no, pero que Total. no, quiero que nadie sepa que yo pasé acá, entonces qué, listo. Entonces ella estaba así como medio con el corazón partido, y su amiga también era, o sea, era una mujer como que había estado, como que no había encontrado el amor en su vida. Ok. Entonces ella lo que hacía, esta amiga, era visitar a sus amigas todo el tiempo. Ujú, Entonces iba, si ujú. mi tía estaba allá en Santa Marta, se iba para allá un mes. Otra amiga no sé dónde se iba para allá. Luego pasaba un rato en su casa y no sé qué, pero pues era, sí, también. Entonces yo dije, Había uy, una tristeza por eso también. exactamente. Entonces yo Ujú. dije, uy, qué loco, o sea, estoy llegando a otro albergue de mujeres tristes y cada una como contando como lo que le entristecía y tal. Ah, Y bueno, hablaban de eso. un poco sí, pues mi tía decía como, no, es que entonces él, no sé qué, y entonces que un día fue como una de esas peleas bobas pues que ocurren a veces, Ok. pero que la verdad no es como porque dejaste los platos ahí, sino porque se acumularon un montón de cosas y esos platos Y los simbolizan platos estalló, sí. eso. Y entonces fue como una cosa así, entonces ella quedó como muy triste, como porque no se hayan hablado las cosas a tiempo, pero al mismo tiempo le importaba a esta persona Claro. y,
y pues se hacían compañía y estaban en la misma ciudad y no sé qué, y entonces y la pasaban bien juntos, pero entonces él había decidido no estar más, pero bueno, en fin. Al final la cosa es que ellos al final sí vuelven a estar en su romance. Eh, pues que además tampoco era romance, porque ella ni siquiera lo describía así, era muy raro, porque era como no, es que mi amigo y no sé qué, y yo era como, bueno, Una pero, compañía. sí, pero era como, Sí. bueno, sí, o sea, sí, ponle así si quieres, pero pues es un romance, obvio. Y bueno, entonces fue como que, pues, o sea, yo no me acuerdo exactamente como de frases, o sea, solo esta que te digo, como que, que me acuerdo que ella de pronto, como que haces cuando estás triste. Ujú. Eh, pero me acuerdo de esa sensación, como lo que ahorita dijiste, como cómo fue confirmando cosas, cómo fue confirmando que las amigas son un camino importante que hay que conservar Ujú. siempre, que hay un hilo de tristeza que nos conecta, que el amor es una cosa muy indescifrable, no importa si tienes 10 años, si estás enamorada de lo que sea, o tienes 70 años, también es difícil de entender. Eh, y, y que sí, que uno va juntando amigas y va como acompañándose en esas tristezas y Y ahí. qué lindo pues como que tantas cosas que coincidieron en ese momento, porque no solamente era tu tristeza con el libro de las mujeres que hablaban de la tristeza, sino la tristeza de todas estas mujeres que te estaban rodeando en Bogotá y luego en Santa Marta también, como que había Exacto, como una disposición, siento, de por lo menos tu universo a habitar la tristeza, de decir, exacto. bueno, vamos, estamos todas tristes, vamos a estar todas tristes entonces. Exactamente, sí, no, y cuando venía a Medellín era igual también, o sea, como que yo me Ajá. daba cuenta que mis amigas también estaban como sufriendo por amor, de distintas, pues, o sea, y no me refiero como solamente como al amor romántico, sino como a otras Sí, sí, fuentes de sí. amor, entonces estaban tristes por cosas con sus papás, estaban tristes por el amor, algo que había pasado con sus hermanas, o por el amor también, ¿cierto? Por una pareja que no funcionó, porque, bueno, lo que sea. Entonces yo dije, uy, qué loco, o sea, estamos todas pensando en el amor todo el tiempo, a veces sin darnos Ujú. cuenta, ¿cierto? Como que uno está Total. ahí como pensando en el amor y tal, y a veces el amor puede ser muy triste, o sea, a veces el amor puede ser como muy Es difícil de fuente digerir. de todo lo más chimba y de todo lo más triste también y lo más doloroso. Sí, exacto, entonces era muy... Dani, y el libro te lo estabas leyendo también cuando te fuiste a Santa Marta a hacer las transcripciones, o también, se quedó en Bogotá, no, allá sí. creo que incluso lo terminé de leer allá. Ok, Entonces ok. era muy bonito ver cómo es como si iba terminando eso y al mismo tiempo como me iba dejando todas estas verdades expuestas ahí y era Claro. como que uy, qué ¿Y loco. compartías algo como de lo que ibas descubriendo en el libro con estas mujeres que te rodeaban? Creo que digamos, con mi tía y con su amiga no, ¿cierto? Ujú. No sé por qué. Pero con mis amigas, digamos, más de mi generación, sí. Por ejemplo, con Juanita era como que, uy, qué loco. O sea, como, mira cómo describen, ya sé esto. Y ella como que, ay, sí, esa parte, no sé qué. Pues como que sí hablamos un poco. Luego una de mis amigas de Medellín, yo también le hablé de ese libro. Ella también lo consiguió. Y era como que, ay, sí, pues como que también nos entendimos, ¿cierto? Muy Entendimos. preciso. Fue como Ajá. llegó muy en buena hora. Entonces sí nos compartíamos partes y sí, entre las que nos lo leímos, siento que hay como esa, ¿sabes? Esa sensación de, ¿cómo decirlo? Cuando varias personas se dan cuenta de algo y lo afirman sin decir nada, ¿cierto? Como que Ok, tú estás ok. consciente y tú ves como algo pasando y tú como que afirmas y tú dices, ah, listo, pasó esto. Hay como una certeza ahí colectiva de Colectiva, un sí, reconocimiento. sí que no Ujú. se habla de eso, Sí, pero es como sí, te sí, sí. reconozco, o sea, como que, no sé, como cuando uno ve una marcha feminista, por ejemplo, Ujú, y ujú. uno ve que hay gente con mucha rabia y uno dice, sí, te entiendo. O sea, no me tienes que contar tu No tenemos que, historia, ajá. no me tienes que explicar por qué tu cartel dice lo que dice, pero yo te entiendo. Yo entiendo esa Y rabia puedo yo. sentir además Exacto. eso que estás sintiendo también un poco. Ujú. Exacto. Bueno, y cualquier pues como manifestación social, ¿cierto? Que uno siente sincronicidad con lo que está pasando y uno Claro, dice, uy, sí, te entiendo, te entiendo. claro. También como que políticamente empezaron a pasar muchas cosas también, o sea, eso fue en octubre del 2019, estaba en Ujú. plena explosión, iba a empezar la explosión social en Colombia Total.
y era como, y esa estaba inspirada también, o sea, por mucha rabia, pero por mucha tristeza también. Entonces, me acuerdo un día, por ejemplo, que hubo como un toque de queda, alguna cosa así, y quedamos como 20 personas en el apartamento, encerrados. Wow. Y yo En Bogotá. en Bogotá, y yo me acordaba un poco, y yo decía como listo, aquí estamos, o sea, este albergue de repente está albergando, valga la redundancia, otro tipo de tristeza también, es como la tristeza de ver que, ay, qué rabia lo que está pasando, Qué qué frustración. Ajá. frustración, qué desespero, qué impotencia, qué tristeza todo. Y yo dije, qué loco como la tristeza sigue ahí. Y el amor también, Y, porque era un amor también, era un amor al país, a la que las cosas fueran distintas y tampoco estaba siendo correspondido. claro, claro, era finalmente todo puede ser llevado al terreno del amor, ¿no? Ajá, Creo. exacto, sí. Y qué loco pensar que 4 meses después, 5 meses después, estalla la Para, pandemia. exactamente, sorpresita. No, Oh, sorpresa. también, y fue muy loco. Y también, ¿sabes que fue muy bonito ver cómo ese albergue de mujeres tristes después dejó de serlo? Ok. Porque entonces conoció a alguien con quien está ahora, que me cae súper bien, eh, y están juntos y tienen una hija, ¿cierto? Ay, no, ¿qué es este final feliz tan hermoso? Entonces como que, uy, qué loco, cómo recuperarse permite que pasen estas cosas también, ¿cierto? Claro, Entonces claro. fue muy bonito ver cómo esa casa, de repente éramos las dos, de repente ya éramos tres en esa Ajá. casa, después nos cogió la pandemia y al principio teníamos muchos planes para la pandemia, o sea, íbamos a comprar una piscina de plástico, llenarla con agua, porque había una hora en la que le daba el sol adentro, entonces éramos como, y teníamos una lista de planes para la pandemia. Después dijimos como no, pues yo dije como cuando empezaron a cerrar los aeropuertos como no, saben que yo voy a dejar este albergue para ustedes dos, Ok. me voy para mi casa y tal, y Y te bueno, fuiste a y me Medellín. fui para Medellín y bueno, y fue una muy buena decisión porque bueno, la casa ya quedó para ellos dos y sí, también fue un lugar Qué importante, lindo. fue una plataforma, después pasó de un albergue a una plataforma, de ahí ya Qué lindo. Y saltamos. respecto a la tristeza que tú tenías cuando estabas leyendo ese libro, luego eso cómo evolucionó, cómo fue cambiando. Pues yo creo que fue, o sea, primero como que esta evidencia de las amigas como un gran pilar y un gran Sí. sostén. Entonces como que me refugié mucho en ellas. Entonces eso fue, digamos que fue llenando el vacío que estaba sintiendo por otras formas de amor. Y luego, sí, después yo fui como que quedando un poco más tranquila con esa idea, ya empezamos a tener unas fechas Concretas. concretas para vernos, muy inspiradas por la pandemia, obviamente, ¿cierto? Como Claro, que claro. eso nos dijo, no, juntémonos y desde ahí nunca más nos separamos, ¿cierto? Y Ok. dijimos, y nunca más nos vamos a separar, o sea, ya lo que Suficiente. suficiente Cuántos años de de manejo de relación a distancias. distancia? Sí. Fue desde el 2017 hasta el 2019, 2 años. Así Wow. como pasando, nos veíamos un mes, nos separamos 5 meses, nos veíamos un mes, nos separamos 6 meses. Fue muy difícil, fue muy Dale, que difícil. ese es el doctorado. Ese es el doctorado del amor. Sí, total. Ese es el propio doctorado. Tanto que el día que yo defendí mi tesis, mi única petición a mi familia que estaba detrás de esta puerta acá esperando que yo saliera y dijera, aprobé, era que cuando yo abriera la puerta quería el doctorado de Tony Dice a todo taco. O sea, Total. Pero estoy absolutamente de acuerdo, esa era la canción que te esa era la merecías. canción, o sea, yo no quería marcha de nada, yo no quería el himno de la universidad, no, yo quería el doctorado de Tony Dice porque era la que yo decía, sí, o sea, sí, tengo un doctorado en el Lo amor y no sé logré. qué y tal, sí. Total. Ay, qué maravilla, qué Sí. maravilla. ¿Algo más que quieras compartir, Dani, del libro, de esa experiencia? Y, Primero quiero decir que me encantó esta historia, me siento que me dejó el corazón como calientico. ay, qué bueno, me alegra. Porque, sí, porque como que saliendo recién, bueno, ya no tan recientemente, pero saliendo, digamos, hace poco, entre comillas, también de una relación muy larga, me resuena mucho eso, como de ese refugio en las amigas y de darse cuenta que
hay unas formas del amor que a veces uno descuida un poco y luego cuando vas y las miras otra vez es como, puta, lo que había aquí Lo que es había aquí. oro. Oro puro, Ajá. oro puro. Oro puro. Ajá. Sí. Y eso es una maravilla volverse a encontrar con eso. Y qué bueno que además en tu caso no tuvo que ser una ruptura lo que te llevara a eso, ¿cierto? Como que no, simplemente había un distanciamiento geográfico y ese distanciamiento geográfico te permitió también explorar como lo valioso de las amistades entre amigas, pues. Sí, no, yo creo que no, o sea, es eso, como esa sensación que tú dices, como de tener el corazón calientico, fue como la que me quedó a mí al final del libro. De sentirme muy afortunada de tener esas personas ahí que aunque las había descuidado mucho, estaban ahí, Seguían ahí. estaban ahí y que fue lindo recuperarlas y reconocerlas también, ¿cierto? Porque ellas cambiaron, yo Claro. también, y reconocerlas en esa diferencia y entender que habían todavía sus puntos en común y que la tristeza, el amor pues, podían seguir siendo unos canales, ¿cierto? Siempre muy abiertos. Y Eh, unos lugares de y encuentro unos también. lugares de encuentro, ¿cierto? Son como unos temas a los que siempre volvemos, no importa en qué fase de la vida estemos, como que esos dos temas siempre están ahí orbitando las relaciones. Y también fue muy útil como para ver, por ejemplo, en el caso de mi tía, como que yo la veía como mi tía, punto, ella es mi tía, ¿cierto? Como, no, ella no, Ok. ella es como la única, el cierto, es como ella lo único que hace en su vida es ser nuestra Es ser tía. mi tía. Sí. Sí, 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 entiendo demasiado esa sensación. Y de repente era como, no, pues que sabes que ella también ama, ella Es también es mujer. mujer y Ajá. siente amor por otras personas que no son su familia y está dispuesta a hacer cosas por otras personas que no son su familia. Y como permitirme reconocer eso, ¿cierto? Fue muy lindo, fue una cosa que yo dije, qué lindo que pude ver esa otra faz. Pues me permití ver ese libro, me Esa otra llevó a cara ver esa de otra tu tía. cara, Ajá. que ya no era solo mi tía Estela y ya, sino que ella era una mujer que amaba y que tenía historias que contar y que el amor la atravesaba y la atraviesa y todo. Qué Entonces, sí, lindo, qué lindo. No, gran libro para ese momento de la vida en el que te llegó. fue un gran libro para ese momento. Sí, Qué bonita sincronía. cuando escuché como la presentación de tu podcast y eso fue como que, pues como que me puse a pensar en libros y yo dije, no, este libro fue uno que me acompañó y me mostró unas verdades muy ciertas. Qué maravilla, Dani. Te agradezco millones por haberme contado esta historia. De No, verdad, quedé así como conmovida, como que me quiero acostar a pensar en esto. está bien. Qué cosa tan linda. Ay, no, Nati, no, muchas gracias por inventarte esto tan bonito y por aceptar tenerme aquí contándote esto. Si tienen una historia similar y quisieran compartirla, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.